Ya se lo anunciábamos, vamos a conversar sobre esta petición de 8 reos y 2 representados por sus familiares en Punta Peuco por los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura. Vamos a hablar entonces de este tema junto a la presidenta de la agrupación de familiares de ejecutados políticos, Alicia Lira. Alicia, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes, buenas noches. Lo primero quiero saber si para usted tiene algún significado importante esta petición de perdón. Primero, ¿cómo la vio? ¿Cómo se desarrolló? Porque no sabían cómo se iba a desarrollar, supieron algo de cómo se desarrolló y vieron al menos 4 cartas. Supimos cómo se desarrolló a través de los periodistas y realmente para nosotros no tuvo ninguna novedad, excepto la que decían que su perdón, el pedir perdón era sin ningún fin, pero resulta que después a través de un comunicado lo que se dijo, sí había un fin, que supuestamente se sentían muy acosados, que tenían problemas sus familiares, que habían tenido problemas con un hijo, y lo que yo puedo decir en forma certera, de parte de las agrupaciones, de parte de las víctimas, jamás nos hemos dedicado a molestar ni a los hijos, ni a la esposa, todo lo contrario, porque ellas son hijos, son familia, y no son culpa de los criminales que están en Punta Peuco, y por lo tanto tienen derecho a defenderlos como ellos quieren, pero eso significa solamente nosotros decimos que ellos no tienen razón. Ok. El hecho de que no se haya pedido ningún beneficio, según decía el sacerdote Fernando Montes, a raíz de este perdón, ¿les parece bien al menos? Es que el problema pasa, porque esto no nace de un día, nace de una escalada que nosotros hemos denunciado de muchos meses atrás a través de la UDI, sectores conservadores de parte de la DC, que han visto, que han tenido una política de victimizar a estos victimarios y de plantear como víctimas a los familiares que queremos venganza, que somos... Para y no entenderlo es bien, señora Lira, entonces usted no cree realmente que aquí se esté pidiendo perdón a cambio de nada. ¿Usted cree que esto es parte de algo más? Es algo más. Creemos, porque esto empezó con beneficios carcelarios y hoy día se está hablando de indulto. Tiene un fin último y que están buscando apoyo. Cuando yo me refiero a esto que lo han victimizado, que hablan de los ancianos, es la forma de llegar a la sociedad, pero no cuentan, no hay gesto que alguien dé que no tenga perdón, que no haga un gesto. Ay, pero perdón, porque después le voy a preguntar por esto del perdón, que cuándo o de qué tipo sería para ustedes un perdón una petición de perdón de verdad. Pero entonces, en concreto, ¿ustedes creen que esta petición de perdón es para instalar un clima en la sociedad pro impunidad? Es que ya O la han no estado impunidad, o instalando. pro beneficios. La están instalando y la han instalado un poco, y esta fue la culminación de esta escalada que ellos han tenido durante todos estos meses, esto de que vaya el padre Mariano Puga, que vaya un evangélico, que hagan una liturgia ecuménica, que realmente un show para nosotros mediático, que tuvo un fin. ¿De qué forma para usted un perdón sería un acto relevante? Un perdón sería relevante porque los perdones van con gestos. Un perdón, si ellos realmente están arrepentidos, el perdón es personal. Pero el gesto que valioso sería que ellos entreguen la información que mantienen. Hay que recordar que hay más de 1000 detenidos desaparecidos, mujeres embarazadas, adultos, viejos, que no aparecen. Si hablamos de los campesinos chihuíos, si hablamos de los campesinos muchen, si hablamos de Lonquén, que lo hicieron desaparecer por segunda vez, estamos hablando de esa humanidad, de ese perdón. Si algunos de los reos de Punta Peuco o cualquiera pidiera perdón y entregara información, ¿qué pasaría ahí? ¿A qué gesto estaría usted dispuesta? Ninguna. ¿O le parece que tampoco? Es que nosotros hemos planteado, hablo de los familiares y las víctimas, jamás haremos impunidad a costa de información, porque ellos han mantenido 43 años, 26 años de gobierno democrático y no han entregado nada. Y hoy día estamos hablando en una escalada que pasó hace unos meses y termina con esto. Porque usted no está a favor de ningún tipo de beneficio a cambio de información. No, Okay. Porque los crímenes de lesa humanidad no pueden, y no está clarificado en los convenios y tratados internacionales, que no tienen beneficio ni tienen indulto.
Quiero preguntarle respecto de aquellos presos que están en enfermedades ya terminales. ¿Cree usted que en ellos sí se podría estudiar la posibilidad de que terminen de cumplir la pena los últimos días en sus domicilios? Eso lo determina la justicia. ¿Pero qué opina Porque usted? realmente es sospechoso. Si nosotros leemos los procesos, nosotros somos querellantes de más de 1.200 querellas. En todo los expedientes hablan que eran muy jóvenes, que los mandaban. Si hablamos en Iturriaga Neumann, subdirector de la DINA, es como en Alemania decir la SS o la Gestapo. Cuando hubo una política, si no es tan simple. La hija de Uturrana Neumann decía que había sido condenado por presunciones. ¿Cómo valora usted o pierde valor el perdón pedido por él cuando después se habla de que fue condenado por presunciones? Claro, porque una esposa también de los que está enfermo, y además las enfermedades terminales, estamos hablando de diabetes, que toda persona de 50, 60 años No, lo tiene, un montón. Alicia, pero yo le quiero preguntar por un tema, por una definición, no, por una definición pero yo más voy a allá lo que del dice caso la a hija. caso. Yo quiero preguntarle Claro. una cosa. Después, si quiere, volvemos sobre Iturriaga Neumann, pero quiero preguntarle su postura. Quiero saber si usted cree que un preso que realmente esté en una situación terminal, ¿usted estaría de acuerdo con que pasara los últimos días de su vida en su casa o le parece que no? Yo creo que eso tendría que evaluarse, verlo con médico, no solamente con el médico de hospital, y eso se va viendo a medida de los hechos que se vayan valorando. Porque aquí nadie tuvo piedad en cuanto a la forma de exterminar chilenos, porque aquí planificaron, secuestraron, torturar. Hay que recordar que Víctor Díaz lo tuvieron casi 8 meses vivo solamente para torturarlo, para sacarle información. Alicia, y en el caso, usted dice, en algunos casos, no quiero malentenderla, por eso lo pregunto, usted dice en algunos casos podría estudiarse, en algunos casos de enfermos terminales. Casos. Yo digo, si la situación de ellos tienen el mejor hospital de este país. Ya, pero usted dice, si es realmente terminal, habría que ver caso a caso. Eso, que lo vean los médicos, hagan las atenciones a la justicia. Nosotros solamente hemos Pero no tenido... entiendo bien, Alicia, es que no quiero malentenderla, por eso quiero saber si a usted le parece que es aceptable que cuando sea realmente una enfermedad terminal pasen los últimos días en sus casas personas que han violado los derechos humanos o ni siquiera en el caso una enfermedad terminal. Insisto que eso tendríamos que valorarlo. Ya. ¿Y le pediría alguna condición previa a ellos, como entregar información, mostrar arrepentimiento o no? ¿Sería independiente? Llevamos más de 40 años pidiendo, exigiendo, denunciando que entreguen la información. Y ellos han tenido la inhumanidad, la cobardía de ignorar la tragedia que tienen miles de familias que aún buscan sus familiares. Hoy día veíamos un hijo de sus 5 familiares ejecutados políticos cuando él estuvo preso en Villa Grimaldi, Alberto Rodríguez, niño, y no hay aún todavía las condenas que se le ha dado a ellos. No es porque lleven muchos años presos, el problema es que como mantuvieron el pacto de silencio, lo mantiene la Fuerza Armada, y hoy día están presos porque los familiares, víctimas, presentaron querella. Si no, ellos estarían impunes. Por lo tanto, nosotros no somos los despiadados. Nosotros hemos sido muy tolerantes y, insistimos, hemos confiado y seguimos confiando en la justicia, a pesar que hasta aquí las penas que le dan a estos victimarios no se condice con la gravedad del delito. ¿Usted diría que este es un tema en el que las víctimas deben tener derecho a veto en cualquier solución a la que la sociedad, el Parlamento, las autoridades decidan llegar? No, la única forma que las víctimas familiares tendrían veto es cuando se trata de instalar la impunidad como se está haciendo hoy día. Más, porque hay que recordar que ya hay muchos casos prescritos, muchos casos amnistiados, y que gracias a la condena que parte la Corte Interamericana, que no se aplica hoy día a los jueces, pero aplican la media prescripción. Hay que recordar que hay más de 180 agentes del Estado que tienen pena remitida, que significa que fueron condenados por estos graves crímenes y sin embargo no pasaron ni un día, ni uno solo detenido y duermen tranquilamente en su casa. Yo quiero que vean el cuadro redondo
de esta impunidad que vivimos de denegación de justicia. Pero le insisto, si la sociedad, si los parlamentarios deciden llegar, por ejemplo, a una solución en que los enfermos terminales vayan a sus casas, ¿usted cree que sobre eso debiera concederse una especie de veto moral o no a cada una de las víctimas, de cada uno de los victimarios? El problema es que, yo insisto, la preocupación, como dijo el ministro, que hoy día avergüenza a este país, cuando habla con un liviandad, con un desprecio sobre el drama que han vivido los niños del Sename, y él habla que no han tenido coraje para solucionar el problema de estos hombres, de estos criminales, pero él nunca ha dicho, no han tenido coraje desde el 90 hasta la fecha para implementar las leyes, porque si esas leyes se hubieran implementado, habrían estado presos antes, habrían condenado y a lo mejor no estaríamos en esta situación donde hoy día se victimizan, hoy día de la noche a la mañana son todos ancianitos, son todos abuelitos y todos están ¿Cómo usted al enfermos. ministro de Justicia? Nosotros a la ministra de Justicia estamos pidiendo que se le pida la renuncia porque es inaceptable y es vergonzoso un ministro. ¿Qué tesoro más grande tiene un país, una sociedad, que son sus niños? Y que se atreva a minorar el drama que han pasado los niños. Y estamos hablando de tragedias de niños que han muerto. Y él se ufana de que él tuvo agua fría cuando niño, y siendo aquí los niños muertos. Bueno, ¿para qué? Si las condiciones que están aquí, como ridiculizó, está peor. ¿Y usted cree que él, cuando planteó que faltaba coraje para solucionar el tema de los responsables de violación a los derechos humanos, ¿usted cree que él habló por él mismo o estaba de alguna manera representando al gobierno? No, yo creo que él está hablando por un sector que está por la impunidad de este país. ¿Dentro del gobierno? Dentro del gobierno, ¿Y de usted la incluye nueva a la mayoría. presidenta Bachelet? Porque hay que ¿Y usted recordar, incluye a la presidenta Bachelet en ese grupo? no creo. ¿Esperaría algún Lo que pronunciamiento de lo nosotros que pasó sí- hoy día de ella? Lo que sí nosotros le pedimos a la presidenta, que ella no ha cumplido con el programa de derechos humanos que tiene en la nueva mayoría, donde está el programa de derechos humanos, con las peticiones que nos pidieron a las agrupaciones, que si el artículo 93 y 103 de la interpretación al Código Penal, si hubiera cumplido, nosotros no estaríamos en este impasse donde hoy día somos los resentidos, los amargados. ¿Usted esperaba más de la presidenta Bachelet en materia de derechos humanos? Honestamente esperaba mucho más. Por ella tener su padre ejecutado, por ella ser víctima junto a su madre, pero ni siquiera en lo personal, sabiendo lo que pasó a este país con 17 años de terrorismo de Estado y que las secuelas hoy día siguen en nuestras juventudes y los que eran niños hoy día adultos. Para cerrar, no es que ya se nos acabó el tiempo, Alicia, pero usted siempre habla como dirigente y a mí me gustaría también que hablara como Alicia. Me gustaría que le contara a la gente cuál es su caso, porque siempre las oímos hablar como dirigentes y detrás de cada una de las dirigentes hay una historia. Bueno, yo con mi hermano Diego Liramatu, Felipe Rivera Gajardo, resistimos la dictadura como militantes comunistas. El 8 de septiembre del 86 asesinan a mi compañero, patrullas militares, asaltan mi casa, mi reja que tenía 2 metros de altura, que aún la tiene porque vivo ahí, lo sacan de la cama, yo salgo corriendo detrás de los vehículos y tengo que identificarlo al otro día, un hombre semidesnudo con 13 balazos en el cuerpo. Y en eso mi hermano, en agosto de ese mismo año, estaba detenido y lo habían torturado, lo habían amenazado con la muerte de su cuñado. Y fue terrible porque mi hermano era mi amigo, mi yunta, mi compañero de lucha. Usted lo tuvo que reconocer Y está también. incomunicado y tuve que ir a reconocer a Felipe, verlo como lo dejaron, pero no podía retirar su cuerpo porque tuve que ir a ver a mi hermano, que lleva más de un mes incomunicado en La Peni, ya había pasado un tiempo en La Serena, y le pedí a mi cuñada que retirara el cuerpo de mi negro porque el Diego tenía que saber que yo estaba bien. Y ahí aprendí que hice lo correcto porque
Perdón, pero no es bueno hablar de uno. Es bueno también, Alicia, porque nos olvidamos de que hay sabe, personas detrás de todo esto. ese dolor, ese daño que le hicieron, tenemos, y eso puedo hablar con propiedad de mis compañeras, de mis compañeros, que lo asumimos porque teníamos un compromiso. Me imagino, Alicia, que no hay día en que usted no recuerde lo que pasó con su Vive hermano y con nuestra su vida. pareja. En su sonrisa, la broma, cuando lo enojamos, cuando compramos algo nuevo. Yo soy una persona orgullosa, empezamos una Mediagua 3x3 en un campamento y de ahí fuimos trabajando porque los dos éramos obreros y así fuimos creciendo y vivimos 17 años juntos y seguíamos enamorados. Y esa fortaleza y ese amor lo tengo, por eso nosotros tenemos la convicción que eso jamás lo ha permitido, ni ser amargada, ni resentida, solamente, y por eso insistimos, este no es un problema de las víctimas, ni un problema de familiares, es un problema de sociedad. Hay un amor ahí entonces que sigue a través del tiempo. Siempre. Y le agradezco muchísimo, Siempre. Alicia, también que nos haya venido a hablar como dirigente, pero también a compartir su historia. Usted es la dirigente, pero también es Alicia Lira, así que muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Buenas